El día de hoy hablaremos acerca del manejo racional de COVID-19 en establecimientos de nivel 1 y 2, o sea, en entornos con recursos limitados. Bueno, vemos que estamos ya en una tercera ola de casos de COVID con la cantidad que está en disminución últimamente, en los últimos días. Sin embargo, vemos también que la cantidad de fallecidos sí está aumentando. Las vacunas nos han servido bastante para disminuir la carga de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, hay lugares todavía en los cuales no hay una buena cantidad de personas vacunadas y son lugares en los cuales se están desarrollando nuevas variantes, como el sublinaje BA.2 de la variante Omicron. Conocemos ya algunas cosas acerca de este virus, sobre todo acerca de la proteína Spike, ¿no? Que es la que permite que el virus ingrese en nuestro cuerpo. El periodo de incubación es de 3 días en promedio, ¿sí? Ha disminuido respecto a las variantes anteriores, es un poco más rápido. La progresión a severidad más o menos ocurre en 4 a 10 días desde el inicio de síntomas. En cuanto a lo que es la transmisibilidad, inicia más o menos unos 3 días antes de que empiecen los síntomas y dura más o menos hasta el día 9 en los casos leves y moderados y hasta el día 20 en los casos severos y críticos. La enfermedad, es decir, los síntomas que se presentan, pueden durar hasta un máximo de 3 semanas en casos leves y moderados y hasta 4 o 5 semanas en casos severos y críticos. En cuanto a lo que es la fisiopatología, el intercambio gaseoso se realiza pues entre los alveolos y la sangre, el vaso sanguíneo. En los casos de COVID leve y moderado se observa una respuesta inmunitaria saludable con una depuración viral adecuada y en los casos de COVID crítico existe más inflamación, más daño de la pared alveolar, existe piroptosis, existe más reclutamiento de células inflamatorias, más producción de citoquinas proinflamatorias, daño en esta pared alveolar, lo cual permite que el fluido, el líquido ingrese, se extravase hacia su interior, ¿no? Generando lo que conocemos como SDRA. Los factores de riesgo para COVID-19, hay algunos que están muy bien establecidos por estudios con evidencia fuerte. Estos son edad mayor a 65 años, enfermedad cerebrovascular, obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30, inmunocompromiso, gestación, insuficiencia cardíaca, coronariopatía, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica y tabaquismo. Hay otros más, los cuales, pues, tienen asociación, pero basada en estudios un poco más débil o en evidencia mixta. Los síntomas son ampliamente conocidos. Los más comunes son tos, fiebre, fatiga. Tenemos muchos otros más, de los cuales se presentan en combinaciones muy variables. Algunas novedades con respecto a Omicron: mayor cantidad de disfonía, dolor de garganta, congestión nasal, estornudos y rinorrea, es decir, mayor afectación de la vía respiratoria superior y menos alteraciones en el olfato y el gusto. Los signos de alarma son aquellos que no, que hacen que el paciente sienta la necesidad de acudir nuevamente a la emergencia o a la evaluación por su médico para determinar si hay algún tipo de complicación o no. Estos son saturación de oxígeno menor o igual a 95%, temperatura menor a 38 por más de 2 días, disnea, confusión, etc. Acerca de lo que es el espectro clínico, o sea, la clasificación de los niveles de severidad. Son 4 niveles de severidad que se correlacionan bastante bien con la fisiopatología y con el tratamiento. También tenemos dentro de lo que es la infección por SARS-CoV-2, la persona conocida como presintomática, aquella que tiene una prueba de detección viral positiva, prueba de molecular o prueba de antígenos, pero que en el momento pues no tiene síntomas y el día siguiente o 2 días después o 3 días después desarrollará síntomas, dejará de llamarse presintomáticos y pasará a ser pues un caso leve, moderado, etc., ¿no? Una persona asintomática es aquella que tiene una prueba de detección viral positiva, pero sin síntomas en ningún momento, ni al día siguiente, ni 3 días después, ni 10 días después. Un caso leve, un caso de COVID leve, es aquel que tiene cualquiera de los síntomas asociados a COVID o combinaciones de ellos, ¿no? Pero sin hipoxia ni imágenes pulmonares anormales. La mayoría pueden manejarse de manera ambulatoria, sin necesidad de exámenes de laboratorio ni de imagen. Algunos, sí, según sus comorbilidades, van a requerir un monitoreo un poco más cercano. Los casos de COVID moderado
tienen evidencia de enfermedad respiratoria baja en la evaluación clínica o de imágenes, o sea, en la auscultación o en alguna radiografía o tomografía que se realicen, pero con una saturación dentro de lo normal, que es mayor o igual a 94%. También se considera cuando tienen frecuencia respiratoria entre 20 y 30. Por la posibilidad de rápida progresión, hay que monitorizarlos un poco más cercanamente. COVID severo se define por alguna de las siguientes características: saturación de oxígeno menor a 94, H2 ambiente, puede variar según el nivel de altura al que se encuentra el paciente, PAFI menor a 300, frecuencia respiratoria mayor a 30, infiltrados pulmonares mayor a 50%, con predominio de consolidaciones, trabajo respiratorio mayor o igual a 2 o SDRA tipo L. COVID crítico es cuando ya hay alguna disfunción orgánica severa. En cuanto a lo que era el trabajo respiratorio, esta escala es muy útil, nos permite valorar el trabajo respiratorio y aplicarle un puntaje para incluirlo como parte de los criterios de COVID severo. En cuanto a lo que es la clasificación del síndrome de distrés respiratorio agudo, la definición es algo que debemos recordar siempre y principalmente se trata de un problema en el cual no está involucrado una falla cardíaca ni una sobrecarga de volumen, por lo tanto es un problema que no responde a furosemida. Se realizaron muchos estudios al respecto de esto, sin embargo, no tuvieron mucho éxito debido a justamente este problema, ¿no? Que la causa del edema alveolar no es una sobrecarga de volumen, una falla cardíaca, sino una alteración, una disrupción de la pared alveolar que está causando esto. La historia natural ha cambiado un poco con la presencia de nuevas variantes, con la presencia de la vacunación, pero básicamente es como está mostrado en esta imagen. Luego de la exposición al virus, un 70-90% de las personas se van a infectar, un 10-30% no. Esto ha aumentado porque las nuevas variantes son mucho más contagiosas, ¿no? De estos, un 40% son asintomáticos y 60% sí tienen síntomas. Eso explica justamente por qué esta pandemia ha sido tan grande, ¿no? Gran cantidad de sintomáticos, los cuales contagian sin darse cuenta que están contagiando. Y de los sintomáticos, pues un 80% solían ser leves, un 10% moderados y un 10% entre severos y críticos. Eso también ha variado, ha disminuido 20 veces la cantidad de severos y críticos gracias a la vacunación. El tiempo de aislamiento. Eh, Se notó que en algunas personas las pruebas de detección viral, como la prueba molecular, pues podía seguir siendo positiva hasta más de 80 días después del inicio de los síntomas. Y había la duda de si eran contagiosos o no. Entonces se estudiaron con cultivos virales encontrando que en casos leves y moderados solamente tienen cultivos virales positivos hasta el día 9 más o menos del inicio de los síntomas. Los severos y críticos hasta el día 15 en su mayoría y en algunos estudios se encontró hasta el día 20. Por lo tanto, el tiempo de aislamiento recomendado en casos leves y moderados sin compromiso inmunológico es de 10 días desde que inician los síntomas. En severos y críticos o que tengan compromiso inmunológico severo hasta 20 días. En los asintomáticos depende. Desde el momento en que se toma la prueba PCR o prueba de antígenos, 10 días si no hay compromiso inmunológico severo y 20 días si es que lo hay, independientemente de la variante, independientemente de la inmunización que pueda presentar la persona. Este es el tiempo de aislamiento que se debe recomendar. Acerca del diagnóstico, en el contexto en el que estamos, tenemos una gran cantidad de casos, los síntomas no son patognomónicos, los síntomas son muy inespecíficos, se parecen mucho a cualquiera de los resfríos. Entonces es un poco difícil realmente explicarlo solamente con la clínica y casi siempre queda en sospecha. Algunas de las pruebas nos ayudan a confirmar la infección, como las pruebas de detección viral, las pruebas moleculares y las pruebas de antígenos. Pero si es que estas pruebas se realizan y no tienen un resultado positivo, realmente no nos sirven para descartar la infección, porque, como sabemos, la variante Omicron puede escapar a la prueba de antígenos. Algunas otras nuevas variantes escapan incluso a la prueba molecular, así que, de todas maneras, la sospecha clínica nos debe guiar. La prueba molecular es útil desde algunos días antes de los síntomas hasta 14 días después. Incluso pueden salir positivas muchas semanas después, ¿no? Pero este es el momento en el que tienen la mayor sensibilidad y especificidad. Como les decía, un resultado positivo confirma la infección, pero un negativo pues no la descarta. Una prueba de antígenos es útil más desde el inicio de síntomas hasta 7 días después. ¿Por qué? Porque
Una prueba de antígenos requiere de más carga viral en la persona para poder detectar a este virus, ¿no? Entonces su sensibilidad y especificidad es un poco menor y es útil por menos días. La prueba de anticuerpos no es útil para el diagnóstico de COVID. Se usó en un momento, lamentablemente, pues erróneamente, pero su utilidad no es esta, ¿no? Existe reactividad cruzada contra otros coronavirus, contra la inmunización, por lo tanto, no es útil realmente para el diagnóstico. Al inicio de la pandemia se tuvo esta tablita en la cual se establecía una correlación entre las pruebas y el estadio clínico, pero lamentablemente pues no guarda una relación real de lo que está sucediendo, ¿no? Si analizan minuciosamente cada una de estas posibilidades, pues, realmente no es así, no es así como sucede. Exámenes de laboratorio. Eh, en cuanto a la celularidad en el hemograma, vemos que los neutrófilos habitualmente van a aumentar y todas las demás células disminuyen. Eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos disminuyen en cantidad más no en función. ¿Qué más? Algunas de las citoquinas, como interleuquina 1 beta, interleucina 6, entre otras, van a aumentar. Normalmente van a aumentar con mayor intensidad en personas que tienen COVID severo, ¿no? Y pues de igual manera aumentan algunos otros marcadores como las transaminasas, LDH, creatinina, proteína C reactiva, ferritina, dímero D, LD, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Son variaciones que suceden en esta infección. Sin embargo, no siempre va a meritarse pues, dosar estos marcadores. En el COVID leve y moderado, no se requiere realizar exámenes auxiliares en general, salvo alguna comorbilidad de base que lo amerite, ¿no? Una persona diabética o hipertensa o que esté debutando con algún problema. En el COVID severo, sí, al momento del ingreso hospitalario debería realizarse una biometría hemática, un hemograma completo, bioquímica sanguínea que incluye pruebas de función renal y hepática, con mayor razón en personas hipertensas, diabéticas o personas mayores de 40 años, tasa de proteína C reactiva y radiografía de tórax. ¿Podría medirse ferritina, dímero D? Sí, pero como vamos a ver más adelante, no tiene tanta utilidad. Exámenes de imágenes. Bueno, lo que más tenemos como disponible es la radiografía. En algunos lugares también hay tomografía, la limitante es su costo, su disponibilidad, ¿no? La radiografía lo que nos muestra principalmente son lesiones de tipo consolidación y opacidades focales. Las opacidades focales son las que se muestran habitualmente en la periferia de los campos pulmonares. La distribución de las lesiones observadas es periférica, bilateral y basal. Lesiones ubicadas en el centro no suelen ser muy compatibles con COVID. Lesiones ubicadas en un solo pulmón no suelen ser muy compatibles con COVID. Derrames pleurales, neumotórax, tampoco lo son. En cuanto a lo que es la tomografía, si en algún momento tenemos la oportunidad de que un paciente pues, nos traiga un resultado de tomografía, debemos también saber interpretarla. Las lesiones más comúnmente encontradas son videodeslustrado o ground glass opacities, más consolidaciones periféricas, ¿no? Es lo más común. De distribución igual, bilateral, inferior y periférica. Las lesiones observadas también tienen un curso en el tiempo, el cual nos permite, pues, más o menos darnos una idea de en qué momento de la enfermedad estamos. Habitualmente, en los primeros 4 días, lo que se conoce como fase temprana, se observan habitualmente eh, lesiones in vitro del deslustrado, ¿no? Pues, en las zonas periféricas, en la parte inferior, ¿no? En ambos pulmones. En los siguientes días, la fase progresiva, entre los días 5 y 8, puede haber ya un patrón de empedrado, en el cual se agrega un patrón reticular, ¿no? Eh, Algunas consolidaciones también. Luego, en el pico, ya se observan mayor cantidad de consolidaciones, ¿no? Y a mayor cantidad de estos suele correlacionarse con mayor severidad. Y después del día 14 ya viene la fase absortiva en la cual, pues, hay más que nada lo que se llama el vidrio desluzado, ¿no? Acá les traigo algunas imágenes para que puedan tener una idea de cómo es que se ve en tomografía, pueden revisarlo después. La estimación del pronóstico. Existen un montón de herramientas para estimar el pronóstico, como la escala CEL, algunas otras más, ¿no? Y suelen requerir pues valores de análisis
muy específicos, muy especiales, la mayoría de los cuales no tenemos aquí. Entonces, hay un estimador muy bueno, muy útil, con una gran sensibilidad, que es el desarrollado por ISARIC 4C, que es tanto para pronóstico en cuanto a lo que es deterioro y la mortalidad. Utiliza parámetros clínicos, cosas muy sencillas, y cuatro, cuatro paraclínicos que son muy comunes en todos los lugares. Radiografía de tórax, sean infiltrados o no, el valor de la urea, proteína C reactiva y linfocitos. Nada más. No considera dímero D, no considera ferritina. Es muy sencillo, muy útil y sobre todo muy cómodo para el paciente. La mayoría de estos exámenes se encuentran en cualquier hospital o, si es que no los hay, en sus cercanías en algún laboratorio que no son muy costosos, felizmente. Muy bien, pasamos al tratamiento. Las medidas generales. Actividad física en general según tolerancia. Si el paciente desea hacer alguna actividad, lo puede hacer. Si quiere descansar porque se siente pues con la misma enfermedad, lo puede hacer. Esto no influye en el pronóstico del paciente, no influye en la posibilidad de complicarse. Alimentación normal, saludable, rica en frutas y verduras, evitar comida procesada, azúcares añadidos y grasas. Asegurar un consumo de líquidos adecuado, ¿no? Conversar con el paciente porque va a presentar hiporexia muchas veces, sobre todo las personas mayores, hay que estar siempre pendientes de que estén alimentándose. Baño diario, según preferencia. Tampoco influye en la posibilidad de complicarse. El monitoreo es importante enseñar al paciente cómo hacerlo, principalmente la saturación de oxígeno, cada 4 o 6 horas, de manera correcta, para detectar si hay algún signo de alarma. La medición de la temperatura, 2 o 3 veces al día, ¿no? Y reportar al médico si es que algún signo de alarma se presenta. En cuanto a la nutrición del paciente hospitalizado, hay que tener un poquito más de precisión en esto, ¿no? Depende mucho del índice de masa corporal del paciente presente. Los requerimientos energéticos están acá plasmados en esta diapositiva. El aporte proteico debe ser de 1.2 a 2 gramos por kilo por día, o sea, un aporte proteico relativamente superior a lo habitual. Es útil realizar una evaluación nutricional objetiva, con algún cuestionario pues no validado, como el NRS 2002, para saber si el paciente tiene riesgo de malnutrición, ¿no? A un punto importante, pulmocare, específicamente hablamos de pulmocare, no es útil en el manejo de COVID, ni en general, ni en personas con desnutrición. Si alguna persona tiene riesgo de malnutrición, se puede utilizar alguna fórmula de suplemento, sí, que tenga una mayor cantidad de proteínas. Por ejemplo, el Clinical. Un frasco suele tener 20 gramos de proteínas, que es mayor incluso el Ensure Advance, que tiene 13. Entonces, podría ayudar en algunos casos, que hay riesgo nutricional. Si no, no es útil. En cuanto a lo que son los sintomáticos, ampliamente conocido, cuáles son los medicamentos que pueden utilizarse, que suelen utilizarse para el manejo de las molestias, ¿no? Paracetamol, metamizol, etcétera. Acá vemos un recuerdo de lo que son las dosis y algunas consideraciones especiales. Paracetamol, recordemos, en adultos máximo 4 gramos por día, tratar de no excederse de esto, ¿no? Usar menos dosis en ancianos y con hijos crónicos porque ellos pueden intoxicarse más fácilmente. Metamizol, máximo 6 gramos al día, ¿no? Sobre todo cuando hay pues mayor cantidad de dolor o fiebre. Mucho cuidado con personas que están con hipotensión o si hay RAM previa, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno igual. Evitar si hay RAM, si hay asma, pueden generar una crisis. Gastritis, van a causar molestias. Enfermedad renal, hipertensión, porque pueden empeorar el pronóstico o causar crisis hipertensiva. Dextrometorfano puede causar somnolencia. Oxolamina igual, la codeína, un medicamento muy útil, pero cuidado porque puede generar estreñimiento por su uso repetido o también depresión respiratoria, sobre todo en ancianos, desnutridos, algunas disfunciones orgánicas o hipotiroidismo. Antihistamínicos, que como sabemos todos pueden causar somnolencia, sobre todo los de la primera generación, y la acetilcisteína, que se utiliza si es que hay mucha flema, ¿no? No lo usemos de manera rutinaria porque no tiene ningún sentido hacerlo. Recordemos, acetilcisteína es para movilizar secreciones, sobre todo de la vía respiratoria inferior, o de la vía respiratoria superior. Puede ser un poquito lesivo si es que hay úlcera péptica activa o antigua. En cuanto a los fluidos, como conversábamos, en un paciente leve o moderado, asegurar que los requerimientos se cumplan por vía oral, nada más. En una persona con COVID severo, no requieren de hidratación endovenosa basal, ¿ya? Porque pueden ellos también tomar por vía oral,
pero si es que hay shock séptico o hay un grado de deshidratación, vómitos, etcétera, pues podría ser necesario. En shock séptico iniciamos con cristaloides, el vasopresor ideal es la norepinefrina, no se suele usar en nuestro medio, pero vale recordarlo, ¿no? La resucitación, o sea, la rehidratación se guía por parámetros como presión de pulso, llenado capilar, etcétera, ¿no? En caso de shock séptico refractario, lo que podríamos utilizar es la hidrocortisona, 200 miligramos endovenoso y pues, obviamente ya este paciente debe ser derivado a un lugar donde haya una UCI, ¿no? Importante, usar una estrategia conservadora de fluidos. ¿Qué significa esto? No debemos administrar fluidos en gran cantidad. ¿Por qué? Porque esto, sobre todo en quienes tienen SDRA, empeora el pronóstico, dificulta aún más el manejo de la hipoxemia. Recordemos que en el 2018, una de las actualizaciones de las Rabin Sepsis Champion mostró que pues, habitualmente lo que se recomendaba eran 30 mililitros por kilo, ¿no? En casos de hipotensión. Pero esa era una recomendación con un nivel de evidencia muy bajo. Nuevos estudios han mostrado que no es así, ¿no? Hay que guiarse realmente por parámetros como llenado capilar, coloración de la piel, presión de pulso, etc. Oxigenoterapia. Este es el pilar fundamental del manejo del COVID severo. Eso es lo principal, lo fundamental y lo indispensable. Ningún paciente con COVID severo debe ser manejado sin oxígeno. Se puede iniciar con oxigenoterapia convencional, colocando la binasal, mascarilla simple, Venturi, máscara con bolsa de reservorio. El objetivo es mantener una saturación entre 94 y 96% y disminuir la frecuencia respiratoria a menos de 30, ¿no? Habitualmente manejarlo entre 25 y 30 ya es algo pues, muy útil. Recordemos, un paciente que está con una hipoxia moderada, o digamos entre una saturación de 90 94, puede iniciar con cánula binasal, pero si ingresa ya con menos de 90, lo ideal es iniciarle con máscara con bolsa de reservorio, ¿no? Para asegurar una oxigenación un poquito más rápida. Estos pacientes, sobre todo quienes tienen un distrés un poquito mayor, suelen requerir flujos mayores. FIO2 mayor también, pero más flujos mayores. El flujo y la presión es lo que más les ayuda en el manejo del SDRA, ¿no? Desde el SRD leve. Entonces, el Venturi, la mascarilla de Venturi es la que permite dar más flujo. Recordemos que es un dispositivo que alcanza flujos de hasta 50 litros por minuto por el efecto Venturi. Entonces, utilicémoslo, utilicémoslo. Si es que hay insuficiencia respiratoria aguda persistente, pues ya debería pasar este paciente a cánula nasal de alto flujo o a ventilación mecánica no invasiva con los dispositivos que existan, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio no tenemos esto. Entonces, si un paciente ya está haciendo pues ira persistente a pesar del oxígeno convencional, lo que se puede hacer, ¿no? Recalco, en entornos con recursos limitados como el nuestro, no tenemos cánula nasal de alto flujo, podemos utilizar lo que se llama el doble sistema, ¿no? Máscara con bolsas de reservorio y cánula binasal a la vez para aumentar el flujo de aire. Si la cánula binasal hasta 10 litros, 12 litros. Recordemos, el FIO2 solamente aumenta hasta los 6 litros, ¿no? Por encima de esto ya no, pero hay más flujo de aire. Entonces, esto nos permite mantener al paciente por lo menos hasta poderlo referir, hasta poderlo derivar, ¿no? El pronovigil. El pronovigil se ha estudiado más en pacientes que están intubados, ¿no? Pero en personas que no estén intubadas con oxigenoterapia convencional o con oxigenoterapia de alto flujo, también ha mostrado tener algún beneficio. Eh, pero siempre y cuando se mantenga por algún tiempo prolongado. No 2 horas diarias, sino porque en algunos estudios más de 8 horas diarias, en otros estudios muestran que deberían ser por lo menos 16 horas diarias. ¿Cómo se realiza? El paciente, para empezar, debe estar consciente, ¿no? Por eso se llama pronovigil, y capaz de por sí mismo cambiar de posición. Debe estar la mayor parte del tiempo en prono, de 2 a 4 horas. Después, cambiar a decúbitos laterales por 2 horas. Y luego, si quieren en un momento, pues descansar un poco y estar en supino, pero más que nada estar en prono y en decúbitos laterales. Esto ayuda bastante. Con esa estrategia logra mantener una saturación ya en el rango objetivo de 94-96, continuemos, ¿no? Y monitorizarlo cercanamente. Si es que ya es un paciente que requiere intubación, tiene inestabilidad espinal,
contracturas pélvicas o faciales o tórax inestable, pues este paciente está contraindicado el uso de la pronación, ¿no? ¿En gestante se puede hacer? Claro que sí, en prono completo o en decúbito lateral izquierdo. Quienes no tienen COVID severo no requieren posición prona, o sea, no pronemos los que no necesitan, porque también se producen efectos adversos como algunas alteraciones nerviosas conocidas como meralgia parestésica. La gastroprotección, muchas personas vienen con molestias en el estómago, ¿no? Con dispepsia, con ardor, etcétera. Entonces, solemos utilizar omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, pero se ha encontrado que se asocia a mayor mortalidad. Hay una elevación hasta de 3 veces. Entonces, mejor evitemos y utilicemos algunos que son más seguros como ranitidina, magaldrato, simeticona. Antibióticos. ¿Cuántos pacientes se han manejado con antibióticos, ¿no? ¿Cuántos pacientes con COVID? Más del 70%. Lamentablemente ha habido un muy mal manejo de la antibioticoterapia en general y esto pues en los grandes estudios se ha mostrado que se asocia a mayor mortalidad a corto y largo plazo. Entonces debemos tener un poco más de cuidado en la antibioticoterapia. Recordemos, en casos leves y moderados, la frecuencia de coinfecciones es de 3.5%, sean faringitis, neumonías bacterianas, infecciones urinarias, tifoides, etc. Y la sobreinfección en hospitalizados, 7%. No es tampoco tanto. Entonces, lo que debemos hacer es evaluar más a los pacientes, precisar si es que hay alguna infección o sospecha de alguna infección bacteriana en algún foco del organismo y tratarlo de manera dirigida. Otro punto en contra es que la antibioticoterapia sin razón altera la microbiota y genera pues otro tipo de problemas, ¿no? Muy bien. En cuanto al manejo de las neumonías bacterianas, hay que guiarnos por las guías mayores como las publicadas por ITSA y ATS, ¿no? Las neumonías no severas pueden manejarse ambulatoriamente con amoxicilina, más menos ácido clavulánico, macrólidos, doxiciclina, levofloxacino, cefuroxima, ¿no? En hospitalizados, de preferencia ceftriaxona, cefotaxima, macrólidos o levofloxacino. No agregar antianaerobios como clindamicina si no hay hemostasia pulmonar o empiema, ¿no? Las dosis están en las guías. Si hay factores de riesgo para MERSA, se puede considerar vancomicina o linezolid, si no es necesario en todos los pacientes. No todo paciente con neumonía hospitalaria necesita cobertura anti-MERSA. Si hay factores de riesgo para pseudomonas, considerar piperacilina-tazobactam, tazobactam, cefepime, ceftazidima, carbapenems o astronam. Si hay neumonía intrahospitalaria, todo paciente con neumonía hospitalaria necesita cobertura contra pseudomonas y bacilos gram negativos. Si es que tiene factores de riesgo para MERSA, se cubre MERSA, si no, no. Si son pacientes con neumonía hospitalaria que tienen una severidad grave, una mayor severidad, sí, se realiza cobertura contra MERSA de manera empírica. Recordemos, la procalcitonina no nos sirve mucho para guiar la necesidad o no de antibióticos, porque también se eleva en COVID. La proteína se reactiva de la misma manera. Tromboprofilaxis. ¿Cuál es la prevalencia de tromboembolia venosa en COVID-19? Severo, 14.1%. Entonces, relativamente pues, considerable, ¿no? La anticoagulación profiláctica se encontró que se asocia a menor mortalidad, un 30% menos de mortalidad, y sin asociarse a eventos hemorrágicos significativos. Entonces, se recomienda que todo paciente con COVID severo crítico reciba anticoagulación a dosis profiláctica todo el tiempo de la hospitalización, a menos que haya contraindicación o reacción adversa. Los pacientes que tienen COVID severo crítico y que tengan sospecha de tromboembolia pulmonar, pero con baja o moderada probabilidad pretest, se anticoagula a dosis profiláctica estándar. Enoxaparina 40 miligramos cada 24 horas es lo habitual, lo estándar en la mayoría de los pacientes. Se puede utilizar como alternativa heparina no fraccionada, 5.000 cada 8 cada 12 horas. Ahora, si pesan más de 120 o un IMC mayor a 40, se aumenta la dosis en Oxa 40 cada 12 o heparina 5.000 cada 8 horas. Si hay disfunción renal, una TFG menor a 30, por eso es importante todo paciente hospitalizado pedir bioquímica que incluya función renal, calcular la TFG, no quedarnos solamente con la creatinina, porque es un gran error valorar solo con creatinina. Debemos calcular la tasa de filtración glomerular. Una de las mejores
de las mejores fórmulas en nuestro medio es la fórmula de Crocov-Gault, que es la más fácil de todas. También se puede utilizar CKD-EPI o MDR4, pero en nuestro medio la mejor es Crocov-Gault. Bueno, en estos casos se prefiere utilizar heparina no fraccionada 5.000 unidades cada 12 horas. Como alternativa puede usarse enoxaparina, ¿no? Algunas guías lo recomiendan, pero más se prefiere utilizar heparina no fraccionada. En casos de COVID severo crítico, con sospecha de tromboembolia pulmonar, pues y alta probabilidad pretest, ya requieren ellos un estudio de imágenes que habitualmente no tenemos en nuestros entornos, van a tener que ser derivados, pero mientras tanto, anticoagulación a dosis profiláctica intensiva o llamada de alto riesgo, que es mayor, como lo van a poder observar aquí. Ojo, ojo, la dosis profiláctica intensiva o dosis terapéutica no provee beneficios y más bien aumenta el riesgo de sangrado si es que se la utiliza por las personas que no tengan sospecha en general pues de tromboembolia pulmonar. O sea, por prevenir mayores eventos trombóticos podemos generar mayor sangrado sin beneficio realmente. ¿Sí? La incidencia de tromboembolia luego del alta es muy baja, por lo que no se recomienda anticoagulación en general, ¿no? Salvo que haya tromboembolia pulmonar, en este caso sí, ¿no? Pero en general no. En COVID no severo, no se usan anticoagulantes, salvo que tengan comorbilidad que lo amerite. No se necesita realizar medición de factores de coagulación como dímero D, tiempo de protrombina, fibrinógeno y NR, porque no van a guiar el tratamiento. Entonces, no amerita realizar estas mediciones. No tampoco, no se recomienda los antiagregantes plaquetarios para el manejo de COVID. Si un paciente los usa por alguna otra razón, debe continuar. Corticoides. Psicoterapia en pacientes con COVID no severo, leve y moderado, se asocia con, con menor fiebre, sí, disminuye los síntomas, por supuesto, porque es un antiinflamatorio potente, pero se asocia con mayor mortalidad y mayor progresión a severidad, 6 veces más, imagínense. Entonces, no se recomienda utilizar corticoides en COVID no severo, por esta razón. En cambio, en los COVID severos sí se asocia con menor mortalidad, sobre todo en quienes están más graves. Por eso, en COVID severo y crítico sí se recomienda utilizarlos. Ojo, hay mayor beneficio cuando se usan después de 7 días desde el inicio de síntomas y no antes. Y cuando su uso se inicia después de 72 horas de la hospitalización. COVID severo, se recomienda usar corticoides si es que tienen más de 7 días desde el inicio de síntomas, no antes. Si es un COVID severo con 5 días, no se recomienda utilizarlo. ¿Por qué? Porque todavía hay carga viral en ese cuerpo. Entonces, la inmunosupresión que podría causar la dexametasona va a generar que el virus tenga mayor posibilidad de generar más daños. O sea, en vez de ayudar, va a generar más complicaciones. Igual, con el tiempo respecto del ingreso, ¿no? Bien, específicamente, dexametasona disminuye mortalidad, sí. Hidrocortisona, muchos estudios han encontrado que no. Metilprednisolona, tampoco. Entonces, se recomienda utilizar dexametasona. Las guías dicen que sí, como alternativa se puede utilizar prednisona, metilprednisolona o hidrocortisona en ese orden, pero los estudios muchos muestran que no tienen mucho beneficio, así que lo ideal es usar dexametasona. Y no hay mucho acá que conversar, porque dexametasona hay en todos lados. Es súper disponible, no hay creo, ningún lugar en donde no hay donde dexametasona. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el alta del paciente o con un máximo de 10 días, lo que suceda primero. ¿Sí? Ahora, dosis bajas disminuyen mortalidad. Perfecto. Dosis altas, no. Entonces, no usemos dosis altas. Lo que se usaba antes, que eran pulsos, pues fue incorrecto, ¿no? Lamentablemente fue incorrecto. Lo que sirve es usar dosis bajas. Corticoides inhalados o intranasales no son útiles en el manejo de COVID, pero se pueden usar por alguna razón, alguna comorbilidad que el paciente tenga. Sí se puede utilizar. Si el paciente lo usa ya como terapia de largo plazo, lo debe continuar. Y la corticoterapia sistémica para enfermedades autoinmunes u otras, pues debe continuar. No se debe suspender. Porque si se suspende bruscamente, recordemos que el paciente se está exponiendo a una insuficiencia suprarrenal. Seguimos. Inmunomoduladores, como tocilizumab, que es, bueno, no es común,
no existe en nuestro medio, pero a veces puede conseguirse, ¿no? Es carísimo, sí. Entonces, el tocilizumab siempre asociado a corticoide, nunca solo, se asocia a menor mortalidad. ¿Qué dosis? 8 miligramos por kilo de peso. Vienda venosa, ¿no? Máximo 800 miligramos es lo que se recomienda. Ahora, ¿en qué condiciones? COVID severo con PCR mayor a 75 miligramos por litro. En otras unidades, 7.5 miligramos por decilitro. ¿En quiénes se debe utilizar? O en quiénes podría aportar beneficio, en los más graves, ¿no? En quienes requieren cánula nasal de alto flujo, ventilación, ¿no? O insuficiencia respiratoria de progresión rápida. Se contraindica si hay una respuesta buena a corticoterapia, si hay inmunosupresión significativa, si la TGP está 5 veces por encima de los malos, o sea, en general mayor a 200, o en otras condiciones que pudieran generar sobreinfecciones bacterianas, virales o fúngicas. La limitante, recalco, es el costo, ¿no? Y la disponibilidad. Pero podría utilizarse si es que hay pues la oportunidad y la necesidad. ¿Qué cosas no sirve? Ivermectina no sirve, hidroxicloroquina no sirve, acitromicina como tratamiento de COVID no sirve, doxy ni nitazoxanida no sirven, colchicina remdesivir, pues se ha encontrado que no, acetilcisteína específicamente tampoco, plasma convaleciente, bueno, ya lo repetí, corticoides inhalados, aspirina, estatinas, vitaminas, zinc, no sirven. Las estatinas, recordemos, tienen su efecto pleiotrópico de protección del endotelio, sí, pero cuando se usan por tiempos prolongados, ¿no? En personas que ya lo usan más de 4 meses, 6 meses, antes no, con 5 días de uso no nos van a beneficiar. Si el paciente tiene hipertensión, diabetes, enfermedades tiroideas, dislipidemias, debe continuar su tratamiento. Tienen asma, deben continuarlo. Si tienen enfermedades reumatológicas, deben continuarlo. Recordemos, si un paciente tiene diabetes y está con una enfermedad grave, usa metformina, sobre todo en un paciente crítico, se prefiere suspender la metformina por riesgo de acidosis láctica y continuar solamente con insulina. ¿Cuándo se debe hospitalizar? Todo paciente con COVID severo se debe hospitalizar. Entonces, los criterios de hospitalización son los criterios de COVID severo. Saturación menor a 94, frecuencia respiratoria mayor a 30, infiltrados pulmonares mayor a 50%, bajo menor a 300, o descompensación de alguna comorbilidad de base, ¿no? Si tiene una crisis hipertensiva, si tiene una citocidosis diabética, una crisis de asma, utilizarse. Alta, cuando ya la disnea remita, cuando la frecuencia respiratoria disminuye a valores casi normales, satura ya una saturación normal, ¿no? Más de 48 horas, F2 ambiente, sin fiebre, sin empeoramiento del patrón radiológico. Recordemos que el patrón radiológico no se va a mejorar al alta del paciente. Lo que buscamos es que no se haya empeorado, ¿no? No se hace seguimiento con radiografías para ver si el pulmón ya se mejoró. No se realiza así, no es así. Estas imágenes demoran hasta 6, 8 semanas, así que no sirve esto. ¿Cuándo necesita entrar a UCI un paciente? Cuando hay inestabilidad hemodinámica o shock, ¿no? Cuando se requieren vasopresores, el PAFI está menor a 100. Es más, algunos totalmente ya se recomienda incluso con menor a 150. La presión arterial de CO2 mayor a 40, y hablamos de un tipo de insuficiencia respiratoria tipo 2, aumento del trabajo respiratorio con respiración paradojal o taquipnea pues persistente, ¿no? En otros casos tienen que valorarse eh, ya como posible ingreso a UCI. Hablemos, bueno, ya del síndrome post-COVID, recordemos, son síntomas que pueden durar más de 6 meses, ¿no? Lo más común es fatiga, disnea, malestar, estas alteraciones en el gusto. Recordemos al paciente esto. Recordémosle que si el paciente tiene 2, 3, 4, 6 meses y sigue con síntomas, pues eso es un post-COVID, ¿no? Que no va a servir utilizar antibióticos, no sirven anticoagulantes, no sirven corticoides, broncodilatadores, cisteína, vitaminas, pirifenidona, no sirve esto. ¿Qué sirve? Actividad física sencilla, ¿no? Para reacondicionamiento, según tolerancia, inspiración profunda, voluntad de manera repetitiva, reentrenamiento olfatorio y gustativo, esto ayuda un poco. Y paciencia. Acerca de las reinfecciones. En general, el riesgo estimado era de 0.3 a 0.8%, o sea, más o menos 5 reinfecciones por cada 1000 casos. Con las variantes nuevas, esto ha cambiado totalmente, ¿no? Se decía que Omicron es de 5 a 6 veces más contagioso, perdón, 5 a 6 veces más causante de reinfecciones, quizá más incluso, ¿no?
pero las reinfecciones suelen ser más leves en intensidad de síntomas y en cuanto a severidad. Así que, al menos, eso es algo bueno. En cuanto a las vacunas, su efectividad en prevenir infecciones, más o menos 50%, menos con las nuevas variantes. Pero su efectividad en cuanto a prevención de progresión a severidad, en cuanto a evitar mortalidad, sí sigue siendo alta, alrededor del 90%. Variantes, un tema ya bastante conocido. Actualmente tenemos la variante Omicron, ¿no? Las variantes de preocupación son aquellas que pues aumentan la transmisibilidad, podrían aumentar la virulencia, o sea, la capacidad de producir enfermedad severa, o disminuir la respuesta a las vacunas, ¿no? Algunas consideraciones en pediatría. La clasificación, esta clasificación está basada en el documento que publicó, bueno, lo revisé ayer, de IETSI, de la Guía de Práctica Clínica de Manejo de COVID en Pediatría. Muy interesante. Caso leve, niño con cualquiera de los síntomas, o sea, niño con síntomas de resfrío, como ven ustedes acá, pero sin dificultad respiratoria. Caso moderado es cuando hay ya incapacidad para alimentarse, hay disnea, dificultad respiratoria o taquipnia. Taquipnia se define es esto que está entre corchetes. En menores de 2 meses, taquipnia es la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto. De 2 meses a un año, mayor a 50. De 1 a 5 años, mayor a 40. Y mayores de 5 años, mayor a 30. Por encima de 12 años ya se considera el valor normal de los adultos, que ya sería taquipnia si mayor a 20, ¿no? Otro criterio es saturación de oxígeno menor a 92 y signos pues de neumonía. Estos niños ya deben hospitalizarse. Severo, pues dificultad respiratoria severa, taquipnia severa, como ven es mucho mayor, y otras características más. Ya eso sí, definitivamente que ya no se maneja en hospitales de nivel 2, sino en un hospital de nivel 3. Acá les he dejado las dosis habitualmente recomendadas en pediatría. Ibuprofeno, 5 a 10 miligramos por kilo de peso por dosis. Una forma práctica que la uso bastante si le sirve en buena hora, en jarabe, como ibuprofeno, como dolor oral, 5 mililitros por cada 10 kilos de peso. Paciente de 20 kilos, 10 mililitros por cada dosis, ¿no? Por cada dosis. Metamizol, la dosis es de 15 a 25 miligramos por kilo por dosis, pero puede utilizar con seguridad incluso hasta 30, 35, ¿ya? En gotas, una gota por kilo de peso. Lo habitual en jarabe viene desde 250 sobre 5, aproximadamente una forma práctica 5 mililitros por cada 12 kilos de peso. Paracetamol, 10 a 15 miligramos por kilo por dosis es lo que se recomienda. En gotitas, de 2 a 3 gotas por kilo de peso. En jarabe, más o menos 5 mililitros por cada 10 kilos de peso. Dextrometorfano, 1 miligramo por kilo por día, dividido en 3 a 4 partes. Jarabe viene de 15 miligramos sobre 5 mililitros. Una forma práctica que uso, 1 mililitro por cada 10 kilos de peso por dosis. O sea, 1 mililitro por cada 10 kilos de peso, esa cantidad. Un niño de 30 kilos, 3 mililitros cada 8 horas. Forma práctica. Oxolamina, osalbrón, respibrón. El jarabe infantil viene de 28 miligramos por 5 mililitros. El jarabe de adultos de 50 sobre 5. Bien, lo que se recomienda habitualmente de 0 a 2 años, 2.5 a 5 mililitros cada 4 horas. Y de 2 a 12 años, de 5 a 10 mililitros cada 4 horas. Codeína, usar con cuidado. Se puede usar, pero con cuidado. De 2 a 6 añitos, 0.25 miligramos por kilo por dosis, máximo 30 miligramos por día. Y de 6 a 12 años, 0.25 a 0.5 miligramos por kilo dosis. Clofenamina, muy conocido ya, 0.35 miligramos por kilo por día. Habitualmente se reparten 3 dosis. En gotitas, hay gotitas como por ejemplo Corifan, 2 gotas por kilo de peso por dosis. Es lo que habitualmente si lo calculan les va a salir así. En jarabe, 2.5 mililitros por cada 10 kilos de peso. Una forma práctica. Cetiricina, 0.25 miligramos por kilo por día. Una forma práctica. En el jarabe, 2.5 mililitros por cada 10 kilos de peso. ¿Se pueden usar spray nasal? Por supuesto que sí. Hay uno que funciona mejor, en mi experiencia, Silisol. Silisol les ayuda bastante con la congestión.
Esto es importante. En niños no solamente vamos a manejar el COVID, sino algunas otras posibilidades, ¿no? Como faringoamigdalitis bacterianas, herpanginas, croup, cuadros bronquiales, diarreas. Entonces debemos conocer cómo es el manejo correcto de esto. En una faringoamigdalitis en la cual observamos tumefacción, exudado faríngeo, a veces también los ganglios inflamados, fiebre, sin tos, aunque en el contexto del COVID es un poco difícil encontrarlos sin tos, pero en general se le encontraba así. Estos casos más corresponden a una faringitis bacteriana. Se podría solicitar un cultivo de secreción faríngea. En estos casos, no en general, pero en estos casos sí. La dosis de amoxicilina, 15 miligramos por kilo por dosis, 3 veces al día por 6 días. Acitromicina, 10 miligramos por kilo por dosis, una vez al día por 3 días. Trexona se puede utilizar también, claro que sí. La dosis recomendada es menor a la dosis que se usa para enfermedades graves, ¿no? 25 miligramos por kilo por dosis, 2 veces al día. Ojo, por dosis, no por día. Lo que estoy mostrando acá es por dosis, no por día, para que sea un poco más práctico para hacerlo. O sea, un niño desde 10 kilos, ¿cuánto le tocaría de amoxicilina? 150 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 mililitros cada 8 horas. Acitromicina, para un niño de 10 kilos, 100 miligramos, o sea, 2.5 mililitros, ¿cierto? Cada día. Ceftriaxona, 250 miligramos, o sea, un cuarto de ampolla cada 12 horas. Muy bien. Herpangina. La herpangina se caracteriza por malestar general, dolor intenso en la garganta, fiebre alta y anorexia. Y se observan vesículas, ulceraciones blanquecinas rodeadas de un halo eritematoso en la faringe, en la orofaringe. ¿Qué es esto? Es una infección viral causada por enterovirus, sobre todo Coxsackie, ¿no? ¿Qué se indica? Dieta blanda, obviamente. Recordemos que esto duele hartísimo, es muy doloroso. Entonces, dieta blanda o dieta líquida, hidratación adecuada, enjuagues bucales se puede hacer, claro que sí, y paracetamol o ibuprofeno. Paracetamol a dosis altas, dentro de lo terapéutico, ¿no? Porque esto duele bastante. Laringotraqueobronquitis, el famoso croup. Primero inicia con 1 o 3 días de rinorrea, congestión nasal, fiebre y luego se agrega la tos perruna o metálica, no la voz ronca, estridor respiratorio. Recordemos que hay inflamación laringea, o sea, de las cuerdas bucales, por eso es que la voz y la tos suenan raro, ¿no? Puede haber también silbido, crepitantes, si se afecta la vía respiratoria inferior, ¿no? En cuanto a lo que es la severidad, puede ser leve, los síntomas que ya les describí, moderado, cuando el trabajo respiratorio aumenta un poco, severo cuando aumenta bastante. Tratamiento de los casos moderados y severos, adrenalina nebulizada, 0.5 miligramos por kilo, máximo 5 miligramos, ¿no? En solución salina. Corticoides, ¿no? Se utiliza bastante, es muy útil, pero en COVID evitémoslo por riesgo de complicaciones. Oxígenos e hipoxia y observación si es que el grupo es moderado o severo. Si no, se maneja de manera ambulatoria. Diagnósticos diferenciales. ¿Qué otra situación genera estridor? La aspiración de cuerpo extraño, ¿no? Si es que además de esto hay fiebre persistente, fiebre alta sobre todo, mayor a 38, hay que considerar la posibilidad de una epilotitis, que es una emergencia y requiere antibióticos. O también una anafilaxia, ¿no? Un cuadro que se parece mucho. Sibilancias. Para empezar, la bronquiolitis. Habitualmente en niños pequeños, ¿no? Suele ser el primer episodio de obstrucción bronquial. Habitualmente inicia cuando hace 3 días de rinorrea, fiebre, tos y luego se agregan silbidos, roncantes, crepitantes, con dificultad respiratoria variable, ¿no? Caracterizada por taquipnea, uso de músculos respiratorios accesorios y cianosis, ¿no? Se solicita radiografía si es que se sospechara de una neumonía o neumotórax, si no, en general no es útil. Tratamiento sintomático, hidratación, se requiere hidratación en la bronquiolitis, ¿ya? Paracetamol, irrigación nasal a veces. Si hay distrés respiratorio, se debe hospitalizar. Igual, ¿cómo se caracteriza el distrés respiratorio? Con la frecuencia respiratoria de la diapositiva anterior. Si hay taquipnea, hay distrés, ¿no? Se debe hidratar al paciente bastante. Se puede utilizar nebulización con solución salina hipertónica, se puede utilizar oxígeno. En estos casos, los broncodilatadores y los corticoides no suelen ser útiles. Crisis asmática. Crisis asmática puede ser leve, moderada y severa. Esta tablita nos sirve bastante.
Este score nos ayuda bastante a caracterizar la severidad de la crisis asmática y suele correlacionarse con la saturación del paciente. Si el paciente tiene hipoxia, se usa oxígeno. Si es que no, basta con utilizar inhaladores. En una crisis moderada, se puede utilizar en una crisis leve o moderada, se pueden utilizar inhaladores con su aerocámara, salbutamol, 2 a 10 puff inicialmente cada 20 minutos. Después se va espaciando según lo que sea necesario, según la severidad del caso. Se puede asociar a bromuro de ipratropium, claro que sí, es un poco más lento en su acción, pero ayuda bastante. Corticoides muy útiles y son uno de los pilares del manejo, pero en casos de COVID se prefiere evitarlos, ¿no? Se valora mucho el riesgo-beneficio. Habitualmente hay que evitarlos para pues, evitar el riesgo de complicaciones como la neumonía y evitar los desencadenantes y los alergenos, ¿no? Muy bien. Diarreas. ¿Cómo se diagnostica una infección bacteriana invasiva? ¿Con la reacción inflamatoria en heces, los leucocitos? No, en realidad no. No siempre nos va a ayudar, ¿no? Más útil es cuando es el observar fiebre alta y sangre en la deposición. Esto es más útil para caracterizar una diarrea bacteriana invasiva. Cuando hay choque hipovolémico, se debe administrar solución salina 10 a 20 cc por kilo en bolo, ¿no? Cuando tienen insuficiencia renal o cardíaca o alguna otra comorbilidad, 10 nada más, sino 20 cc por kilo en bolo. La rehidratación endovenosa se realiza con solución polielectrolítica o en su ausencia, que pues, en general casi en todos lados hay, pero en su ausencia se puede utilizar cloruro de sodio 0.9, 500 cc, más dextrosal 5%, 500 cc, con una ampollita de calio. ¿Cómo? En menores de un año se rehidrata en 6 horas, de un año a 5 años en 3 horas. Se puede hacer un poco más rápido. En menores de un año, 30 cc por kilo en una hora y luego 70 cc por kilo en las siguientes 5 horas. Esto en deshidratación severa, ¿no? En los que tienen de 1 a 5 años, en los primeros 30 minutos, 30 cc por kilo, y en los siguientes 2 horas y media, 70 cc por kilo. Ahí hay una forma práctica de hacerlo, se los dejo para que lo puedan revisar y lo puedan contrastar. Si la deshidratación no es severa, si es moderada, pueden realizar estas fórmulas, calcularlo de esta manera y tomar el 50%. Muy bien. La alimentación enteral debe continuar. Se pueden usar probióticos, sí, lo más recomendado, Lactobacillus reuteri, como Yogaya, Saccharomyces boulardii, como Floratil. Son los que más se asocian a disminución de las diarreas, ¿no? Pero ojo, ojo, algo más. Pacientes que vienen con diarrea, sobre todo que tienen deshidratación más que leve, siempre hay que evaluar la función renal. Siempre evaluemos la función renal. Pidámosle la creatinina. No es como en el adulto que se usa una fórmula de Prokofiev, ¿no? Para los niños se utiliza una fórmula de Schwartz modificada del 2009. Esta fórmula utiliza la talla del paciente en centímetros y la creatinina. Debemos, en todo paciente que tiene deshidratación que es mayor a leve, o sea, moderada o severa, evaluemos la función renal. No permitamos que los pacientes se compliquen pues con una injuria renal aguda, ¿no? O sea, renal, un inicio y que pueda pasar a ser postrenal y que sea más difícil de manejar después, ¿no? Entonces siempre estemos pendientes de esto. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que sea útil. Hasta la próxima.